Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El cuerpo me pide chocolate, pan, dulce, postre. ¿Qué hago? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, cuando su cuerpo hace como el de Jorge, Sí. Jorge, saluda, por favor. Jorge es un flaco famoso, de esos flacos condenados, se esconde detrás de la cámara, y él es el que lleva todo esto de Metabolismo TV, pero él es un adicto a los dulces y a ese tipo de cosas y le tenemos que estarlo controlando, ¿no? Fíjense, cuando su cuerpo le está pidiendo a grito, que le da un antojo de que quiere dona, de que quiere dulce, de que quiere, acá en Puerto Rico decimos un bizcocho, pero los mexicanos allá le dicen un pastel, ¿verdad? Sí. Pastel, de que quiere helado o mantecado, pues hay una razón para ello. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Si su cuerpo le está pidiendo todas estas cosas y todo lo indebido, le está pidiendo azúcar, le está pidiendo dulce y demás, sepa por qué es. Ahora usted se puede liberar. Voy un momentito a la pizarra para explicar qué es lo que causa eso. Fíjense, escribiendo el libro de diabetes, estuve estudiando muy profundamente qué es lo que hace el cuerpo para utilizar la glucosa de la sangre. La glucosa de la sangre es como decir el combustible del cuerpo, es como decir la gasolina de su carro. El cuerpo humano funciona con glucosa y la glucosa es el azúcar de la sangre. Y cuando estuve estudiando el tema de cómo es que el cuerpo humano utiliza la glucosa, porque los diabéticos el problema que tienen la glucosa demasiado alto y eso es lo que les daña el cuerpo, el exceso de glucosa, pues estuve estudiando cómo es que el cuerpo utiliza esa glucosa dentro de la célula y me di cuenta de una cosa, que la literatura científica demuestra que el cuerpo no puede utilizar la glucosa a menos que tenga ciertos elementos, especialmente magnesio y potasio. Así que muchas veces cuando usted tiene un deseo ferviente de comer pan, chocolate, dulce, harina, torta, pastel, bizcocho como decimos nosotros, helado, mantecado, ese tipo de cosas, lo único que está pasando es que a usted le están faltando dos minerales, pero especialmente uno de ellos. Fíjense, mira cómo funciona esto. Cuando usted tiene un antojo muy fuerte y el cuerpo le está pidiendo azúcar, pues en principio lo que su cuerpo le está pidiendo es glucosa. La glucosa de la sangre es la azúcar de la sangre. Azúcar de la sangre, se llama glucosa. Este es el combustible principal del cuerpo. De la forma que las células están hechas, dentro de las células hay una parte que se llama la mitocondria, que es el sitio donde esa glucosa se va a quemar, donde esa glucosa se va a utilizar y se va a oxidar y se va a utilizar como combustible. Imagine que es como si fuera el motor que produce la energía. Cuando su cuerpo produce energía, la energía que produce esa mitocondria se llama ATP, que quiere decir en inglés adenosine trifosfate, en español sería trifosfato de adenosina, y esto es la energía de su cuerpo, la energía, ¿okay? El cuerpo para poder sobrevivir necesita energía. El momento que no tiene energía ya no puede moverse. Y si no puede mover el músculo que se llama el corazón, a usted se le acabó la vida. Así que toda la vida depende de que haya movimiento y todo el movimiento depende de que haya energía. ¿Y la energía dónde se crea? Donde está el metabolismo. ¿Y dónde está el metabolismo? Pues el metabolismo no es algo esotérico. El metabolismo existe dentro de cada célula. Y usted tiene trillones y trillones y trillones de ellas, pero cada una está viva y tiene su propia unidad de producción de energía. Entonces, las células como tal, y esto es lo que descubrí escribiendo el libro de la diabetes, las células como tal tienen dentro principalmente potasio. El 98% del potasio del cuerpo está dentro de la célula. La sal, el sodio, está afuera. Esta es la forma en que está hecho el diseño. El sodio está afuera y el potasio está dentro. Y estos dos son contrarios, porque fíjese que el potasio elimina agua y la sal, el sodio, retiene agua. Así que los dos son funciones contrarias, pero los dos son igual de esenciales para la vida. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la glucosa penetra la célula con la ayuda de la insulina, entra aquí, tiene que quemarse. Pero ¿qué pasa? Ya se descubrió que el metabolismo, la forma de poder utilizar esa glucosa y combustionarla y convertirla en energía, necesita potasio. Quiere decir que si yo estoy bajito de potasio, porque no como suficientes vegetales, ensalada, que es lo que contiene potasio, automáticamente el cuerpo va a estar desprovisto del potasio que necesita para usar la glucosa. Cuando su cuerpo no puede usar la glucosa que usted tiene en la sangre
que es el azúcar de la sangre, ¿qué usted cree que le va a pedir? Pues si no puede usar el azúcar de la sangre, pues le va a pedir azúcar, y eso es lo que hace el cuerpo. Cuando usted siente que su cuerpo, sobre todo por la nochecita, le está pidiendo pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate y demás, realmente lo que le está pidiendo es que usted le devuelva el potasio que necesita para poder utilizar la glucosa que está en la sangre. ¿Por qué sé eso? Porque tenemos personas que no se podían controlar y estaban usando, qué sé yo, un suplemento de potasio. Nosotros utilizamos mucho para ayudar a las personas a bajar de peso, usamos un suplemento que es un tipo de potasio especial que se llama Catsorb. Acá lo puedes ver, Jorge. Catsorb. Catsorb es un tipo de potasio, es un potasio especial. Hay 8 tipos de potasio. Esto es citrato de potasio. Es el potasio que los estudios clínicos demuestran que más se absorbe. Este tipo de potasio, por ejemplo, a veces una persona viene a adelgazar a un Natura Slim, a un centro Natura Slim, y nosotros calculamos en base al peso del cuerpo cuánto potasio le toca tomar. Esa fórmula de cuánto potasio necesita un cuerpo para poder adelgazar está aquí en el libro El Poder del Metabolismo. Y la fórmula más o menos traduce a esto. Traduce a que un cuerpo, por ejemplo, por cada 11 kilogramos de peso, necesita una cápsula de potasio. El potasio siempre es del mismo tamaño, 99 miligramos. O lo mismo que decir 25 libras. ¿Okay? Así que, por ejemplo, una persona que me pesa 200 libras, ¿verdad? Pues yo le diría, pues necesita 200 dividido por 25, te tocan 8 cápsulas al día, repartidas durante el día. Una persona que me pesa 88 kilogramos, pues lo mismo, 8, ¿no? Así que básicamente nosotros calculamos eso, pero nos hemos dado cuenta, y eso lo reforzó la información del libro de diabetes, que cuando el cuerpo se vacía de potasio, y el potasio se consume por el estrés, por ejemplo, si usted hace ejercicio y suda, pues va a perder mucho potasio. Así que las personas que hacen ejercicio necesitan más potasio. Una vez que el cuerpo se vacía de potasio, usted va a sentir un deseo ferviente, un antojo, y eso es el cuerpo pidiéndole glucosa. Pero le está pidiendo glucosa no porque usted no tenga glucosa en la sangre, no es porque usted no tenga azúcar en la sangre, es que no hay potasio para usarse. De hecho, si una persona está usando 8 cápsulas de potasio al día y aumenta eso 50% a 12, va a ver que automáticamente el deseo de comer dulce y cosas por la noche se le desaparece. Y eso lo hemos descubierto de forma uniforme. Ahora, ¿qué pasa? El potasio no puede entrar a la célula a menos que la bomba de sodio-potasio, en la pared de cada célula hay un organismo que se llama la bomba de sodio-potasio, que la función que tiene es que cuando usted toma un jugo de vegetales o algo que tenga potasio, o toma unas cápsulas de potasio, esa bomba lo que hace es que mete hacia adentro el potasio y cualquier sal o sodio que se haya puesto dentro de la célula, lo saca. Quiere decir que la bomba de sodio-potasio es lo que mantiene el balance dentro de la célula, porque saca el sodio que se metió y mete el potasio que hace falta. Pero ¿qué pasa? ¿A qué no sabe que esa bomba de sodio-potasio funciona solamente con magnesio? Quiere decir que ahí es que entra algo como el Magic Mac, que es un citrato de magnesio, nuevamente el citrato porque es la forma que más le gusta al cuerpo, y la bomba de sodio-potasio se activa cuando usted consume magnesio. Y eso mismo hace que entonces, si usted está tomando suficiente potasio, ya sea en cápsulas como Catsorb o haciendo jugo de vegetales, que es la mejor, jugo de vegetales, no de frutas, jugo de vegetales naturales, automáticamente entonces todo esto se regula y a usted se le quita totalmente el deseo de comer pan, harina, dulce, chocolate, ese tipo de cosas. Muchas personas tienen deseos de comer chocolate porque resulta que el chocolate, y le pasa mucho a la mujer cuando se le acerca la menstruación, el chocolate es una fuente rica de magnesio. Por lo tanto, el cuerpo de una mujer que está deficiente de magnesio le va a pedir chocolate. Y si para colmo está deficiente de potasio, pues entonces le va a pedir dulce y le va a pedir chocolate. Y como el chocolate tiene magnesio y tiene dulce, se lo va a pedir los dos. Y básicamente la persona termina adicta a los dulces. Así que ahí lo tienen. Usted tiene mucho deseo ferviente, tiene unos antojos terribles que no se puede controlar. Dele a su cuerpo potasio y magnesio o jugo de vegetales y se quitó el problema, y eso se lo quitó porque la verdad siempre triunfa.